Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Pongan los zapatos, que vienen los Reyes Magos. Buenas. No sé si desde los países que me veis algunos tenéis tradición de Reyes Magos para finalizar la Navidad. Aquí sí, sobre todo para la gente que se ha portado bien. Si no te has portado bien, te traerán carbón, pero más allá de eso, nada. Pero, ¿sabéis qué es lo que tenemos este mes? Un montón de regalitos en forma de nuevos videojuegos, y es lo que vamos a ver en este vídeo. Los primeros títulos del año. Algunos los he comentado vagamente por encima, los repasos anuales que solemos hacer por aquí, pero hay otros muchos videojuegos de los que no he dicho absolutamente nada. Y quiero pues poneros al día de básicamente todo, porque las próximas fechas van a ser interesantes, pero no tanto quizá como los meses de febrero y marzo, donde ya se va a desatar la absoluta y completa locura en cuanto a lanzamientos. Así que tómense este mes de enero como un mes de reflexión, un mes de relax y la preparación para todo lo que se nos viene por delante, que no será poco. Aún y así, hay videojuegos muy interesantes, aparte de otras noticias que vamos a tratar en este vídeo, porque vaya tela. Arrancamos el repaso con un videojuego que técnicamente no es del todo nuevo, pero que sí se lanza durante el próximo día 8 de enero para el mundo de las videoconsolas, para básicamente todas las de la generación actual. Estamos hablando de I Am Future, un título bastante peculiar que durante el año pasado se pudo jugar en el mundo del PC, ya ha llegado a su versión definitiva, la versión 1.0, y es un curioso videojuego donde estamos en un universo post-apocalíptico, pero tranquilidad, no tenemos que buscar armas para matar a zombies o cosas por el estilo, no, realmente estamos en una azotea de un edificio abandonado y a partir de ahí pues tendremos que recolectar recursos, crear un poco nuestra zona de ocio, comer, pues hacer un poco todo lo que haría un superviviente, hacer plantaciones y ese tipo de cosas para poder seguir adelante. Videojuego de gestión bastante relajante, os invito a que le echéis un vistazo si no lo habéis hecho, porque repito, ya está en su versión definitiva y para consolas pues estará disponible dentro de apenas un par de días. Aunque he de decir que quizá el videojuego que más espero de este mes en cuanto a novedades puras y duras es Mio o Memories in Orbit, un videojuego de corte Metroidvania que la verdad siempre me ha parecido muy bonito y bastante interesante. Tiene una estética visual bastante llamativa en 2 dimensiones y bueno, la clásica construcción de escenarios intrincados donde tendremos muchos secretos ocultos y que buscar diferentes elementos y concurrir diferentes enfrentamientos para poder seguir adelante y desbloquear la siguiente zona. No sé qué tan grande será, es un videojuego que transcurre como en una especie de nave futurista donde todo se ha descontrolado un poco y tendrás que salir de ella. En fin, aparte de las clásicas historias intrincadas que nos suelen ofrecer estos videojuegos más de corte independiente, aunque bueno, por aquí detrás está Focus, ni más ni menos, que también suele apadrinar videojuegos muy importantes. Este título estará disponible para todas las plataformas el próximo día 20 y además también estará en el Game Pass día 1. No es este un mes de enero especialmente popular en cuanto a grandes videojuegos y grandes novedades, más allá de alguna sorpresa que todavía nos tenemos que llevar, por supuesto, pero la cuestión es que quizá el videojuego más destacado es este que estoy poniendo ahora mismo por aquí, Code Vein 2, un título que estará disponible para Xbox Series, PlayStation 5 y PC durante el próximo día 30 de enero, y como buena secuela que es, al final pues nos ofrecerá patrones bastante similares en cuanto a estilo de juego a la primera entrega. En este caso hablamos de un juego estilo Souls, el típico videojuego con combates muy desafiantes, jefes finales con una serie de patrones que tendrás que acabar superando y manejando un poco todas las mecánicas, desde armas pesadas, armas ligeras, tendrás que moldear un poco a tu personaje para ver cuál es el estilo que mejor te viene y en fin, pues esa estética anime tan característica y tan bonita que siempre le ha quedado. Veremos a ver si sale bueno,
veremos a ver si es el Souls del año porque hay unos cuantos también. Un día antes se lanzará este videojuego que estáis viendo en pantalla. El 29 de enero se estrena Cairn, un título que estará disponible para PC y para PlayStation 5. Un título de supervivencia y aventuras a través de una montaña. Es un título de escalada. Y no es tan simple como la gente puede llegarse a pensar, aunque a primera vista lo parezca, sino que de hecho tienes que hacer una administración de elementos bastante interesantes. Por ejemplo, los típicos pitones que vas poniendo, la gestión habitual que tienes que hacer en estas situaciones, como por ejemplo lo que es la comida, el agua, las medicinas y obviamente los momentos de descanso y los momentos de reposo, más allá de la precisión en cada situación que te vayas encontrando. Y conforme más vayas subiendo, más difícil y empinada se va a poner la cosa. Pero bueno, si os gustan este tipo de rollos, este videojuego promete bastante, título de corte independiente que estará disponible también dentro de muy poquito y comparece un alto corte narrativo. Luego tenemos un par de novedades muy entre comillas, porque uno de ellos es un videojuego que técnicamente ya se pudo jugar el año pasado, que es el 2X KO. Hablamos de este título del universo League of Legends que sobre todo trata pues combates de lucha y ese tipo de rollos. Es un videojuego gratuito, ¿vale? Es un título que ya se pudo jugar durante el mes de octubre en PC y que ahora pues llega en su versión definitiva el próximo 20 de enero para Xbox y para PlayStation 5. De momento nada de Nintendo Switch. Por otra parte tenemos este otro, Front Mission 3, que llegará a todas las plataformas y que en este caso se trata del regreso de un RPG táctico bastante popular al menos en su momento, o al menos gustaba mucho en aquella época. Quizá a día de hoy hay cosas que se han quedado desfasadas, pero bueno, igual con esta renovación gráfica, visual y jugable acaba siendo un título entretenido incluso para generaciones actuales, aunque tenía unos desafíos bastante curiosos, así que el próximo día 30 vamos a poder comprobarlo a precio reducido. En realidad, para muchos usuarios el videojuego del mes o el gran lanzamiento es Final Fantasy VII Remake Intergrade. Hablamos de un videojuego que se lanzó pues allá por el año 2020 para PlayStation, luego vino esa mencionada expansión y ahora por fin llega tanto para Xbox como para Nintendo Switch 2. En ambas plataformas, por cierto, ya tenéis una demostración para comprobar qué tal va el videojuego, para que sí veáis con vuestros propios ojos cómo funciona la cosa, y parece que todo ha salido bastante bien. Parece que Square se lo ha trabajado lo suficiente. Pues este estará disponible el próximo día 22, para ser más exactos. Si compráis la versión ahora, si hacéis una reserva, os lleváis el Final Fantasy VII original completamente gratis con el videojuego. Así que pues es un doble chollo en ese aspecto. Además no sale al precio completo, está a unos 50 pavos aproximadamente, más las ofertas que podéis sacar en un momento dado. Para Xbox, por cierto, también cuenta con Play Anywhere, así que os vale para múltiples plataformas. Este mes también va a ser muy interesante para los usuarios de Nintendo Switch 2, porque varios videojuegos que se encontraban en otras plataformas ahora también llegan para la pequeña portátil. En este caso, por ejemplo, hablamos de Dynasty Warriors Origins, un título que tenéis analizado en este canal, un título que a mí en lo personal me gustó mucho, posiblemente dentro de lo mejor del género. Es un videojuego que te da para bastantes horas y bueno, tienes que saber a lo que vas, a esas grandes batallas apoteósicas y tú con el clásico héroe chino destrozándolo todo. Por otra parte también está Dispatch, es un título que se encontraba para PC y para PlayStation 5 y que ahora de momento al menos se ha anunciado oficialmente para Nintendo Switch 2. Estará disponible el próximo día 29 de enero, un título que tenéis que tener muy en cuenta, es el clásico título de historias intrincadas, de toma de decisiones y ese tipo de rollos, con una animación la verdad muy bien cuidada. Aparte de recordar que Animal Crossing se actualiza dentro de muy poquito, el próximo día 15 con muchas novedades. Como tal, veis este mes y decís, oye, hay cosas interesantes, desde luego hay alguna cosita por ahí que tenemos que tener muy en cuenta, videojuegos que llegan a su versión definitiva, videojuegos que llegan a múltiples plataformas, incluso alguna novedad bastante potente, más sobre todo quizá en el apartado de títulos independientes, pero nos queda la posibilidad de que Prince of Persia regrese también durante estas fechas, sí. Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo es un título que ya sabemos que es completamente oficial, se anunció allá por el año 2021, tenía una pinta horrorosa, tenía una pinta espantosa, solo un trabajo muy mediocre, y al final Ubisoft decidió retrasarlo para hacer un videojuego mucho más completo, mucho más trabajado, mucho más avanzado, que no sea pues lo que nos estaban mostrando, y eso está bastante bien.
pero no sabíamos absolutamente nada. Nos dejaron una pequeña presentación donde nos dijeron principios de 2026. Hasta ahí llegó la cosa. Vale, pues ya sabéis que los rumores vienen diciendo que va a ser un videojuego que aparecerá por sorpresa durante este mes de enero. No el anuncio, no, sino el lanzamiento. Hola, aquí estoy, a jugar. Y la verdad que suena bastante interesante. Hemos tenido siempre en enero alguna que otra sorpresita de estas, algún videojuego que no esperábamos para absolutamente nada. Vimos el caso de Hi-Fi Rush mismamente, es uno posiblemente el más destacado que hemos tenido. El año pasado tuvimos el Ninja Gaiden 2 y claro, pues nos queda este año que parece ser una realidad, porque en las últimas horas se han actualizado las fichas del videojuego, que repito, es un videojuego completamente oficial su existencia. Y también incluso hay comentarios de la propia Ubisoft que dicen que este videojuego estará disponible durante el primer trimestre de este año, porque finaliza el año fiscal en marzo y bueno, pues eso, lo tenemos todo bastante acotado. Y los últimos rumores apuntan a que este videojuego pues estaría completamente terminado y listo para su lanzamiento. La cuestión es cómo lo van a anunciar y cómo lo van a lanzar. Hay algunos seguidores del canal que ayer muy inteligentemente me apuntaron que puede ser que en el evento de Xbox aparezca. Es un poco el evento que han aprovechado siempre los diferentes creativos, tanto propios como externos, para sacar ahí su videojuego sorpresa. Los últimos años ha sido así. Microsoft ha tenido siempre alguna movida por el estilo. A mí es verdad que esta asociación con Ubisoft se me haría un poco extraña en un evento de videojuegos propios y tal, pero no es algo que se pueda descartar, obviamente. Es una teoría bastante interesante, la comentamos ayer, como os digo. Y bueno, pues es algo que dejo encima de la mesa. La otra fórmula sería que Ubisoft anunciase pues un evento propio, un poco minoritario, para poner el videojuego a disponibilidad de todos, porque en principio, sí, en principio es un videojuego que se pretende lanzar para todas las plataformas. Pero bueno, dentro de muy poco lo veremos y también lo reaccionaremos en este canal, ¿por qué no? Volveremos a las arenas del tiempo, a ver si cumple todo. Ahora cambiamos completamente de tercio para ver videojuegos que podrían anunciarse o incluso cancelarse este año. Ojo con esto. Por una parte, noticias buenas nos vienen desde el estudio que nos ha desarrollado videojuegos como Terminator Resistance o Robocop Rogue City. Dos títulos que en lo personal me gustaron mucho, más quizá el Robocop que Terminator, pero aún así títulos bastante resultones dentro de sus respectivos universos. Es un trabajo bastante bien realizado y gráficamente son también absolutamente impresionantes. Pues parece ser que están trabajando en un nuevo videojuego de acción RPG. Esto lo han confirmado ellos mismos, que están en un título completamente distinto, que no es ni continuista con uno ni continuista con otro. No sabemos si se trata de una licencia conocida, no sabemos si se trata pues de una nueva IP o si se trata del clásico personaje de acción que teníamos en los años 80 y 90. Véase por ejemplo el caso del juez Dredd, véase una jungla de cristal, estaría también bastante interesante. Hay muchos rumores que también apuntan a ello y se vale soñar, por supuesto, porque debo decir que estos videojuegos, aunque no son la panacea, son videojuegos que todo lo que hacen lo hacen muy bien. Es decir, no profundizan en un sistema de diálogos especialmente potente, una toma de decisiones que sea especialmente trascendental, pero ni así es como bastante completo. Es un videojuego muy agradable en prácticamente todo lo que hace. La acción quizá no es la más dinámica del mundo, pero sí es muy espectacular. El motor gráfico lo aprovechan de hecho bastante bien, con esa destrucción de escenarios, de entornos, de enemigos, con ese impacto de bala. La verdad que hacen unos trabajos muy espectaculares. En el canal, por cierto, tenéis reseñado el último videojuego de Robocop, esa expansión, pero que se vende completamente por separado. Así que estaremos muy atentos para los que nos tenga que traer esta gente, porque desde luego a mí me han hecho un rey con los videojuegos que han lanzado últimamente. Y aquí es donde vienen las malas noticias. ¿Os acordáis de este videojuego llamado Mutant Two Hearts? Un título que, si no recuerdo mal, es coreano y que de hecho pues a muchos les recordaba a Metal Gear o Splinter Cell, un título de acción y sigilo que la verdad sonaba bastante prometedor cuando hicieron la presentación, pero las noticias últimamente, como digo, son bastante negativas. De hecho es un videojuego que en principio se tendría que lanzar este año, pero las cosas no pintan muy bien, ya que las últimas informaciones nos dicen lo siguiente: su sitio web cerró hace unas semanas. No sé si eso lo han recuperado, no sé si eso sigue para adelante, yo no he encontrado absolutamente nada. Y luego pues tenemos la noticia que nos indica que las cosas se están empeorando mucho, ya que ha habido muchos despidos. Estamos hablando de que este estudio
pasó de 150 desarrolladores a poco más de 20. Al menos eso es lo que nos dicen las últimas informaciones de prensa y medios de comunicación, que el equipo de desarrollo ha quedado en mínimos. Obviamente, ya sabéis que los equipos de desarrollo externalizan los proyectos, que también tienen otros estudios asociados, sobre todo cuando se trata de obras de alto presupuesto. Pero es bastante llamativo, es básicamente una reducción al completo. Lo que se ha quedado básicamente es el equipo base, valga la redundancia. Además que el videojuego lo tenían que lanzar antes de marzo. Ojo con esto también, ¿eh? Al menos eso es lo que le habían dejado caer a los inversores, pero no van a cumplir ese plazo. Y si lo cumplen, teniendo en cuenta que el videojuego está desaparecido en combate, quizá el título salga mal, quizá el título sea un desastre, no sé. Las informaciones que tenemos son esas. El videojuego ha tenido un montón de despidos, sitio web desaparecido y en fin... Pues la verdad que no sé cómo se van a apañar con 20 desarrolladores cuando se trata de un videojuego de altos presupuestos. Os iré actualizando si hay alguna novedad y ojalá que todo esto se quede en un simple rumor, en una historia mal contada o que nos hayamos perdido algo. De momento, como digo, prudencia con esta información. Ojalá que no se cancele y siga para adelante aunque tenga que irse al año que viene. Pero en fin, prudencia también con esta información sobre GTA 6. Videojuego al cual, según el medio Insider Gaming y sus diferentes fuentes, parece ser que no se va a retrasar más. Bien, es algo que yo precisamente comparto, yo creo que el videojuego no se va a demorar más, pero nos han dejado caer algo bastante interesante. Por una parte, la versión de PC estaría lista para el año siguiente, llegaría durante el 2027, no se sabe si justo un año después o si intentarían acelerar un poco el proceso para que llegase al cabo de los pocos meses. Sería también bastante importante, ¿no? Nada más que por los mods que se hacen en el PC, valdría la pena que eso saliese bien pronto allí. Pero bueno, aparte de eso también nos han comentado algo muy potente y es el hecho de que el videojuego parece ser costaría 80 pavos, que no se dispararía a los 90 o 100 euros en el caso de territorio europeo. Digamos que también en Estados Unidos, en América general, pues no estaría más de los 90 a 100 dólares, no se dispararía a esos rangos. Fijaros cómo es la cosa, que esto para nosotros sería una gran noticia, sería como algo muy positivo. ¿Por qué? Pues porque sabemos perfectamente que esta gente podría poner el videojuego 90 a 100 euros y la gente lo compraría en masa. Sería el videojuego más vendido del año y de la historia tranquilamente. Pero, al menos según esta información, se dice que no, que el videojuego va a mantener el estándar actual. Yo lo personal no me lo creo. Yo lo personal me pongo en el escenario menos optimista precisamente para luego no llevarme el palo, pero ojalá que se acabe cumpliendo. Y esta industria es bastante curiosa, tener que celebrar que un videojuego valga 80 euros. Es como cuando pusieron Silksong a 20, que dijimos, ¡guau, qué pasada! En realidad es el precio que tenían que tener esa clase de videojuegos, pero hemos normalizado que se aprovechen de nosotros. En fin. En la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones, por supuesto, y como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.